Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la palabra. Comenzamos entonces este último panel resaltando la importancia de compartir las buenas prácticas dentro del corazón de los círculos de IRAE. Y es por eso que hoy día tenemos 4 miembros de nuestras empresas socias con quienes conversaremos sobre las buenas prácticas. En primer lugar, nos acompaña en este panel Felipe Ormazábal, quien es subgerente de sostenibilidad de la empresa Blumar Seafood. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Bienvenido. También está con nosotros Giampiero Laveso, quien es gerente de gestión de personas del BIO. ¿Cómo estás, Giampiero? Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Seguimos en este panel con Jorge Constanzo, quien es jefe de gestión de personas de Forestal Antares. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Jorge, buen día, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Y cerramos con Rodrigo Farías, quien es gerente de gestión de personas de Inchalam. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, todo bien por acá, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, les quiero contar que junto al Círculo hemos levantado algunas preguntas y es sobre lo que vamos a conversar en este momento con este grato panel. En primer lugar, vamos a ver entonces cómo cambió la forma de trabajar en sus empresas, qué buenas prácticas podrían ustedes compartir con la gestión de personas. Vamos a empezar contigo, Felipe, que nos puedas contar un poco cómo nos ha afectado esto. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad es que, bueno, encantado de participar contando la experiencia que hemos tenido con Blumar. Y en primer lugar, contarles que nosotros, la verdad es que, independiente de las buenas prácticas que hemos desarrollado como empresa durante este último año, también nos tocó bien duro al principio de la pandemia, donde tuvimos un brote en nuestra planta de salmones en Talcahuano, por la cual también la autoridad sanitaria en su momento determinó que nosotros tuviéramos un turno en cuarentena, que representó aproximadamente 350 personas. Y eso definitivamente que fue un golpe que nos hizo reaccionar, y reaccionar de golpe, para poder afrontar todo lo que se nos venía, a pesar, en el fondo, de vivir esta contingencia. Y eso aceleró, de todas maneras, todos los cambios que nos tuvimos que acomodar en todas nuestras instalaciones, considerando que nosotros somos desde el principio también considerados como una empresa de alimentos y de categoría esencial, por lo tanto, la continuidad operacional en base también a las características de la empresa pesquera y acuícola, que administran seres vivos, ¿cierto? Y operan con un ciclo productivo donde en el fondo también tenemos temporadas legales. Poner en el centro a las personas y la salud de las personas en el contexto de COVID y asegurando también la continuidad operacional fue un desafío tremendo. En eso también yo creo que hay que destacar que por las características de nuestras operaciones somos una empresa de alimentos, por lo tanto la cultura de inocuidad que nosotros venimos desarrollando por las diversas certificaciones de calidad en las cuales estamos por nuestros clientes y por nuestros stakeholders constantemente auditados, nos facilitó de alguna manera poder adaptarnos a todos estos requerimientos, tanto legales como también de salud, para tener un lugar seguro para nuestros trabajadores y que ellos se sintieran así también respaldados para con su salud y también de sus familias. De alguna manera también algunas de las buenas prácticas que nosotros hemos desarrollado, también acompañados y con IRAE, destaco eso también, por ejemplo, adaptamos nuestras instalaciones con contratación de personal de salud, el control de temperatura, aplicación de una encuesta de COVID que se hace todos los días, implementación de una brigada sanitaria, el uso obligatorio de mascarillas, acrílicos y separadores para los puestos en las plantas, test rápido. Hoy día estamos implementando también test de saliva en nuestras propias instalaciones al acceso cuando hay personas que tienen síntomas. Y por otro lado también destacar que desde el primer minuto, desde la cabeza de la organización, el gerente general nos instruyó y se formaron comités de crisis a nivel de gerentes, también comités de crisis a nivel de operaciones de cada una de las gerencias y comités de comunicaciones también que permanentemente se están actualizando, y estos comités además se gestionan y funcionan de manera diaria. Por lo tanto, esto ha permitido una coordinación a todo nivel en la compañía, en las diversas regiones en las que operamos.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Es importante entonces finalmente que toda la organización se haya cuadrado con esto. Gianpiero, cuéntanos por tu lado respecto del bio. ¿Cómo le ha afectado a ustedes esto? Hola, ¿cómo están todos y todas? Oye, para comenzar, quiero engancharme un poco de las presentaciones anteriores, que me gustaron muchísimo. Y lo primero que quiero hacer es agradecer, partir con gratitud a los trabajadores de Bio y Nuevo Sur y a las familias de esos trabajadores, porque gracias a ellos en este periodo nosotros hemos mantenido la continuidad y la calidad del servicio de manera interrumpida. Y la tranquilidad que nos dan ellos en las operaciones hacen que yo particularmente pueda estar aquí dando algunos tips. Segundo, quería hablar un poquito del propósito que tengo, y el propósito es poder compartir estas prácticas con nuestras empresas, porque en los periodos de incertidumbre probablemente lo más relevante es compartir, es dialogar y buscar alternativas que no sean favorables, que no sean beneficiosas a todos. Entonces ese va a ser mi propósito. Y adicionalmente vamos a dejar no la presentación, pero preparamos un resumen y lo vamos a dejar en mi perfil y probablemente en el desvío en LinkedIn, así lo pueden consultar. Nosotros en la pandemia lo primero que hicimos fue definir el mindset. ¿Cómo nosotros vamos a integrar la incertidumbre que genera el COVID? Y a partir de eso lo que nosotros hicimos fue primero reconocernos en constante aprendizaje. Decir, mira, esto es algo nuevo para nosotros y por lo tanto nuestros sentidos tienen que estar bien abiertos. Tenemos que mirar los datos, tenemos que saber o tenemos que reconocer que no sabemos todo. Y muy importante, lo definimos como equipo, vamos a escuchar no solamente el dato, sino que también las emociones de lo que le pasa a nuestros trabajadores. Y ese fue el primer componente del mindset. Y el segundo, cómo vamos a enfrentar la acción. Cuando ya tomamos la decisión, tenemos que ser decididos, tenemos que ser impecables y definir algunos puntos de control para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y ahí definimos 3 ámbitos de acción, que son, uno que tenía que ver con el compliance. Nosotros dijimos, nosotros nos vamos a mantener absolutamente en línea con la ley y haciendo todas las consultas que corresponden. Y esto significa no solo cumplirla, que es un mandato, sino que adicionalmente estar en la primera línea y estar cumpliendo en las fechas sin darle muchas vueltas a los temas, asumiendo que la autoridad hoy día también está en un proceso de aprendizaje y tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, sumarnos a ese esfuerzo. Y después tomamos otros 2 componentes y dijimos, tenemos un componente que es de productividad y cómo hacemos para mantener la productividad en este periodo y también, por supuesto, el cuidado de las personas, que era nuestro interés número 1. Entonces, una parte contractual, una parte legal, y en el cuidado integral de las personas, creamos un equipo multidisciplinario dedicado a la implementación del teletrabajo, que no solo tenía como fin la productividad, sino que también tenía como objetivo mantener el balance integral entre la vida personal, laboral y familiar. Tuvimos campañas comunicacionales sobre salud mental, productividad, corresponsabilidad, manejo de reuniones y conciliación de la vida personal y laboral, entre otros temas. También dijimos, vamos a hacer constantes encuestas que nos permitan tomar la temperatura de lo que está pasando. Al principio parece una medida bastante polémica. Algunos me dijeron, mira, este año vaya a medir clima. Por supuesto que vamos a medir clima, queremos saber cómo estamos. Colocamos un servicio de atención gratuita psicológica, ¿sí? Y armamos varios seminarios online con expertos para ir tratando distintas temáticas que aparecían en estas encuestas. Adicionalmente, incorporamos a grupos de trabajadores, mujeres, de personal representativo de distintos ámbitos, además de los sindicatos en la mesa, a conversar las medidas que vamos a tomar desde el primer día. Por otro lado, se han tomado una serie de medidas acorde a lo que en el fondo lo que estaba pasando. Sí, por supuesto. Y tú me decís cuando se me acaba el tiempo, pero... ya estamos en el fondo ahora. Ya estamos ahí. Te doy 2 de productividad. Una tiene que ver con un diseño y una guía con los tips fundamentales para la gente que está en teletrabajo y particularmente, voy a destacar después que en la presentación, pero trabajamos mucho sobre el liderazgo y sobre la gente que estaba liderando equipos remotos y equipos presenciales, que fue tremendamente clave para el éxito que tuvimos para enfrentar el COVID
y que hoy día pensamos que nos está llevando a muy buen puerto. Entonces esos son los tres focos: compliance, cuidado de las personas y productividad. Muchas gracias, Gianpiero. Jorge, cuéntanos tú más o menos cómo ha sido en el fondo, cómo ha cambiado la forma de trabajar dentro de tu empresa. Bueno, a nosotros, la verdad, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Armamos rápidamente un comité COVID, en el fondo, donde definimos igual ahí dos aristas claras, que uno es el cuidado y la salud de las personas y después mantener la continuidad operativa, en el fondo, que es un poco lo que dice Gianpiero también, a mantener la productividad. Y de eso ya desplegamos una serie de actividades que el protocolo, desde los insumos higiénicos, todo lo que nos exige, ¿cierto?, la ley, algunas adaptaciones, teletrabajo para la plana administrativa, pero nosotros tenemos la particularidad que nos movemos, nosotros tenemos faenas forestales, ya estamos literalmente en el cerro, y nos trasladamos o tenemos nuestro punto geográfico en 3 regiones del país, ¿ya? Entonces eso lo hace un poquito más complejo. Y ahí hay una suerte de anécdota porque el virus lo que nos obligó es a separarnos, ¿cierto? A distanciarnos de cierta forma, pero nos dimos cuenta en el fondo que acercándonos más con la gente, pasando un poco más allá del rol, en el fondo, o sea, de hablar de persona a persona, que tenemos la misma incertidumbre, el mismo miedo en el fondo por contagiarnos, por mantener la pega, el trabajo en este caso, y a nuestras familias o seres queridos, sin darnos cuenta, por así decir, los protocolos fueron funcionando. En el fondo, los números en relación a esto nos acompañan. Los temas de producción, no hemos tenido muchas bajas. La verdad, estamos bien orgullosos de eso. Y como resultado hemos tenido directamente con nuestra gente, en el fondo, conductas en el fondo más empobradas de las personas, sobre todo con la consolidación de los aspectos de seguridad. O sea, ahora nosotros, si uno va a alguna faena, podemos darnos cuenta, no sé, si yo estoy incumpliendo, por ejemplo, con alguna medida, cualquier trabajador se acerca y me dice: don Jorge, ¿sabe qué? Póngase la mascarilla, use sus lentes, váyase atrás. Nosotros trabajamos también, tenemos ahí con nuestros clientes, en este caso que Arauco, y no es problema. Entonces ahí nos dimos cuenta en el fondo que si bien tenemos hartas metodologías a la base, hartos protocolos, lo que más nos ha servido es generar esta empatía, esta confianza, esta cercanía, que es más allá incluso como lo hacemos ahora, que hay que encontrar la forma. Y de ahí también generamos distintos nexos, como con convenios con clínicas de la región que nos ayudaran a facilitar la toma de exámenes, a facilitar esta gestión, con universidades para abarcar elementos que son posteriores al trabajo o más allá, como nutrición, salud mental, enviando tips, y ahí de pasada también aprovechamos de acelerar el cambio digital en este caso. O sea, eso es algo que ya lo teníamos desde el uso de los ERP, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, pero ahora empezamos a introducir distintos software de gestión en el fondo, que sobre todo de personas, que nos permiten tener menos contactos, evitar el papel, el lápiz, en el fondo, bajar la gestión del área de nosotros a los celulares, a algunos dispositivos, para que cada persona genere mayor autonomía y a subir, reducir los contagios. Entonces ahí fue un ganar-ganar en aumentar eficiencias tanto en la productividad de nosotros, nuestros procesos de gestión, como también para favorecer el cuidado de las personas en torno a la pandemia. Eso. Esto ha sido una de las cosas importantes. Yo creo que finalmente, como tú dices, la cercanía con la gente, porque si bien es cierto, hoy día estamos en el teletrabajo, pero también hay grupos que se han formado y han aumentado la cercanía con los trabajadores, se han fomentado equipos, han cohesionado otro equipo, y de esa forma también se ha visto una mayor productividad dentro de la empresa, y eso ha ayudado a que también toda la organización se centre también en producir, en cuidarse, y de esa forma ayudar a la productividad de la empresa y de la región. Sí, sin duda, si acá el factor que nos movió la aguja, y en eso estamos de acuerdo y nos sentimos, la verdad, bien conformes y orgullosos de eso, es la confianza que pudimos generar con las personas para que crean en los protocolos, crean en lo que estamos haciendo y sigamos trabajando en el fondo. O sea,
Yo creo que eso es lo que nos hizo marcar la diferencia. Perfecto. Rodrigo, tú cuéntanos, ¿cómo ha estado tu empresa en el fondo? ¿Cuál ha sido la forma de cambiar, de trabajar para la empresa? Súper, mira, un poco comparto lo que mis colegas han mencionado hasta el momento. Para nosotros en Instagram ha sido también yo diría, en resumen, un concepto de aprendizaje colectivo. Un aprendizaje continuo, un aprendizaje colaborando, mirando lo que hacen también los colegas en distintas otras organizaciones, estando muy atentos a lo que viene desde fuera y que efectivamente puede ser aplicado a nuestra organización. Nosotros somos una empresa, como ustedes saben, o los que no saben, les comento, perteneciente, ¿cierto?, tenemos algunas conexiones directamente con nuestro grupo en Bélgica, que es Beckert. Somos parte del grupo, pertenecemos a esa entidad global, y en Beckert tienen plantas en China. Entonces nosotros recibimos de alguna forma la información acerca de ciertos protocolos o ciertas buenas prácticas desde el grupo global mucho antes que llegara la pandemia y tocara Chile, ¿ya? Entonces, quizás tuvimos esa pequeña ventaja comparativa, pero siempre tú en el inconsciente nunca dimensionas cuánto va a ser el impacto que va a llegar y cómo va a llegar finalmente. Y claramente nos quedamos cortos en las cifras y en las preparaciones porque esto llegó fuertemente. No sé si ustedes recuerdan, nosotros fuimos las primeras comunas que tuvimos globalmente en Chile en cuarentena, ¿cierto? Y tuvimos que enfrentarnos antes que Santiago a tener restricciones, consultas con nuestros colaboradores. Yo creo que fue bien complejo para nosotros. La región del Biobío en particular nos tocó bien duro al comienzo y nosotros, en ese sentido, independiente que hayamos tenido un montón de acercamientos desde la experiencia global del grupo, tuvimos que hacer algunas adaptaciones también un poco dentro de, como te decía yo, este aprendizaje colectivo. Todos abiertos al aprendizaje, el equipo del comité de gerencia muy abierto a conocer cualquier tipo de recomendaciones o de elementos diferenciales en la gestión para la pandemia y ponerlos a la mesa generosamente para poder construir en conjunto, ¿ya? Nuestra estrategia principal se basó en 3 pilares que seguimos manteniéndolos hasta el día de hoy y van a seguir manteniéndose durante los periodos venideros, que son 3 pilares importantes: el cuidado de las personas, la distancia y no contacto y la higiene y la limpieza, ¿ya? Que tiene que ver también con qué, con que nosotros de alguna forma en el tópico del cuidado de las personas, proactivamente, al comienzo de esta pandemia, nosotros realizamos cuarentenas autónomas, cuarentenas preventivas, mandamos nosotros a nuestra gente, gran parte de la gente con riesgo, determinamos, como no sabíamos cuál era el impacto real en términos de salud y salud pública de la pandemia, decidimos, bueno, vamos a preparar la planta. Si bien es cierto, ya veníamos preparándola desde incluso la transformación digital. Durante el año 2019 nosotros partimos con un proyecto estratégico de transformación digital en Inchalam, y habíamos avanzado bastante en eso. Entonces decidimos acelerar algunos tópicos respecto a la transformación digital y apurarnos de alguna forma porque sabíamos que en algún momento tendríamos que hacer cuarentenas o impuestas o voluntarias. Decidimos, gracias a Dios, tener una preparación un poco más preventiva y finalmente fueron voluntarias estas cuarentenas. Nosotros mismos mandamos a gente con riesgo, personas sobre 60 años, con alguna enfermedad detrás. Rápidamente teníamos los indicadores de salud de nuestro personal, entonces finalmente pudimos discriminar quiénes debían estar en casa. La labor de ser una manufactura, la manufactura de alambre más grande, una de las más grandes de Latinoamérica, es muy compleja porque efectivamente es mucho trabajo en terreno. Nosotros no hacemos alambre virtual, se hace en máquinas, es manufactura finalmente. Entonces, frente a eso, tuvimos que ajustar efectivamente nuestras expectativas, trabajar directamente en nuestra vocación de orientación al cliente para compartir con nuestros clientes y efectivamente notificar que íbamos a estar en una medida preventiva porque para nosotros, para Inchalam, las personas efectivamente son lo primero. Entonces, en ese aprendizaje colectivo yo te diría que fuimos avanzando poderosamente y claro, no quiero agregar más cosas que son efectivamente las que la mayoría de las empresas han realizado durante este proceso, pero para nosotros muy relevante fue la conciliación de la vida familiar y laboral. Creo que Gianpiero lo comentó en su análisis. Esa conciliación que viene de la mano con evitar que nuestro trabajador tenga el concepto de doble presencia operando y que se experimente alguna propensión al riesgo, producto de estar pensando, me voy a contagiar, mi familia se va a contagiar, quién va a tener que ir a comprar las compras del supermercado, cosas por este estilo. Nosotros tratamos de, bajo ese enfoque de conciliación, lograr facilitarle la vida a nuestras personas, que ellos efectivamente vinieran tranquilos. Al comienzo, claramente, muchos temerosos de venir a la planta, pero la planta, yo siempre digo, venga nomás a la planta porque parece la NASA de tanto cuidado que tenemos para distintas cosas,
Y los trabajadores gradualmente fueron acercándose y se fueron dando cuenta que efectivamente lo que nosotros les habíamos dicho y las garantías que le estábamos explicitando eran las correctas, y efectivamente encontraron una planta que nosotros tenemos un lema en Inchelam que es juntos sin lesiones, no harm to anyone, que viene de una bajada de un programa global de cuidado que tenemos a nivel Becker, y la idea era esa, juntos sin lesiones, y la lesión de contagiarse también es una lesión. Entonces queremos que vengas a trabajar, pero que estés aquí tranquilo y sin lesiones, ¿ya? Y eso fuimos de a poco, de forma gradual fuimos instalando esa concepción en la gente. Justo, de hecho, en el fondo, nuestros trabajos, nuestras empresas se han transformado en espacios seguros, donde han habido pocos contagios. Entonces, finalmente, la gente, yo creo que está más seguro yendo a trabajar que estando en la casa juntándose con amigos. Entonces, también es como súper importante. Y en base a lo mismo, ¿cuáles han sido las cosas que más han valorado sus colaboradores dentro de este tiempo? Podemos partir contigo, Felipe. Cuéntame, para cerrar un poco, que nosotros además, independiente que sí, efectivamente la cantidad de contagios fueron bajos en todas las empresas, y en particular en la nuestra tuvimos muy poco, nosotros tuvimos uno en particular que nos marcó el inicio de la pandemia, que fue un caso muy grave, con ventilación mecánica por muchos meses, y en realidad generó, siempre en Inchalam, este tema de la colaboración y el ser parte de una gran familia, es una cosa que te diría yo que no es de perogrullo, no es un statement así de buena crianza, sino más bien algo que lo vivimos. Y este caso nos marcó mucho a todos, entonces ayudó de alguna forma, después con sus testimoniales y con todas las cosas que pudimos después rescatar de nuestro colaborador, ayudó a generar la conciencia de que esto era verdad, de que esto venía para quedarse un rato. Que bueno, fue como un trabajador ícono, entonces, que te ayudó finalmente a fortalecer el tema de las medidas dentro de eso. Me imagino que hoy día está todo bien con esa persona. Absolutamente, está todavía en reposo, quedó con secuelas importantes desde el COVID, pero tenemos contacto con él y estamos muy contentos de que se haya recuperado y que le haya ganado la batalla al virus. Qué bueno, me alegro. Felipe, entonces, como les contaba, la segunda pregunta tiene relación con cuáles han sido las cosas que más han valorado sus colaboradores dentro de este tiempo de pandemia. ¿Cuáles han sido las cosas que ustedes han notado que en el fondo las personas han sabido valorar las medidas que se han tomado o alguna otra cosa así? Perfecto. Primero, antes de partir con la pregunta, destacar que bueno, todas las medidas que nosotros hemos implementado en detalle, en el fondo, para no enumerarlas todas, se encuentran disponibles en nuestro sitio web, donde creamos un landing page, donde pueden ingresar www.blumar.com, landing page COVID-19, y ahí se despliega todo el material que hemos generado, que es muchísimo, cápsulas, videos, campañas, etcétera. Y también, evidentemente, los protocolos. Para partir la pregunta como un contexto, es importante que solamente el 3% de nuestra dotación, de un poco más de 2.000 personas, está haciendo teletrabajo. Por lo tanto, por las características también, evidentemente, de nuestras operaciones, que empresa pesquera y acuícola, tuvimos que adaptarnos rápidamente, y también con toda nuestra gente en nuestras propias instalaciones. Por lo tanto, esa adaptación también fue haciendo que nos involucráramos mucho las jefaturas en el desarrollo y la implementación de los diversos protocolos, y generando una cultura que fue acompañado para que efectivamente las personas percibieran que están llegando a un lugar seguro para trabajar, para ellos y para sus familias. Como feedback directo, también otra cosa que nos pasó este año es que se han desarrollado conscientemente muchas negociaciones colectivas, y las propias conversaciones con los dirigentes sindicales, ellos mismos, con el feedback directo, nos dicen que, y se han destacado dentro del contexto de las negociaciones, que en el fondo han valorado muchísimo, tanto ellos como los miembros de sus organizaciones, las medidas que en el fondo se ha implementado por la empresa. Entonces, eso ya a uno, o a la gerencia y en el fondo a los ejecutivos lo tranquiliza, porque ya lo están diciendo en un contexto donde evidentemente hay dos visiones, donde hay un contexto de negociación. Por lo tanto, es importante que ahí finalmente ellos lo destaquen y lo valoren. Y como cosas prácticas en las cuales se ha materializado de alguna manera la valorización que hemos puesto a servicio para las personas, por ejemplo, es una línea 800 gratuita, atendida a las 24 horas y disponible para todos los trabajadores de la empresa y sus familias,
por si tienen alguna consulta respecto de contagio, de contacto estrecho, para que en el fondo estén apoyados por enfermeros, paramédicos, en relación a alguna duda que tengan, por si tienen que venir a trabajar o tienen alguna persona enferma, es decir, orientación permanente. Eso partió desde la primera semana que implementamos una serie de medidas y protocolos. También mucha proactividad en la información y en la transparencia de la información. Yo creo que eso ha sido clave, o sea, innovando permanentemente entre videos, cápsulas, mensajes de texto, campañas de WhatsApp, y por otro lado también algo innovador y bien entretenido que hemos desarrollado, una campaña comunicacional con el profesor Salomón, ¿ya? Que muchos de ustedes lo deben conocer a través de las redes sociales, bien activo, y la verdad es que ha sido muy bien valorado ese trabajo, que no fue solamente un video, una cápsula, sino que desarrollamos una campaña con 5 videos que dio y generó bastante cultura respecto del cuidado de los trabajadores. Así que yo creo que por varios canales hemos también recogido encuestas internas también, la percepción de los trabajadores, que ya ha sido valorizada de forma positiva. Perfecto, muchas gracias. Oye, en honor al tiempo, Gianpiero, tenemos que empezar a apurar el tranco por el tiempo. Mira, pasa lo mismo. Si yo te pudiera decir cuál creemos, nosotros hemos medido bastante durante este tiempo, y yo te podría decir que como título general, creo que el principal agradecimiento o punto alto ha sido la preocupación manifestada por la administración, por la empresa, por los trabajadores y trabajadoras y sus respectivas familias. Yo te diría que ese es el gran encabezado, y es algo a partir del cual nosotros hemos tenido varias bajadas o varias acciones que se enlazan con eso. Nosotros hicimos paso un poco a contar con respecto al teletrabajo. Nosotros somos 1.400 trabajadores y trabajadoras, de los cuales hay más de 500 que están en teletrabajo actualmente. Entonces es una cifra bastante alta. Y yo te podría decir que de la encuesta que nosotros hicimos, particularmente esos 500 que están en teletrabajo, tuvimos una nota promedio que estaba entre el 6 y el 7 con respecto al teletrabajo. ¿Cuáles fueron los 3 puntos más valorados y que pueden ser buenos tips para otra empresa? El primero, el que mencioné, preocupación no solamente por trabajadores y trabajadoras, sino que también por su familia. El segundo es que el 89% de los encuestados dijo: cuento con lo que necesito, con mobiliario, con computador, con conexión, adecuado para trabajar de una manera, digamos, de una manera satisfactoria en el lugar que hayan elegido, porque no solamente están en las casas, están, digamos, en otros lugares, están ocupando salas y ese tipo de cosas. Y eso es bastante bueno. O sea, la infraestructura es un tema súper importante. Y el último y tercer punto es clave, y yo te diría que es probablemente el que más permea, es la calidad del liderazgo. Y la calidad del liderazgo en 4 ámbitos. El primero que identificamos es comunicación clara y bidireccional. No es informativa, sino que es una comunicación que va y viene. Segundo, tareas bien definidas. Nosotros tenemos un protocolo en que nos juntamos los lunes, los miércoles, los viernes, y tratamos de tener una dinámica de entregar tareas o propósitos, cosas que queremos hacer, y las revisando y facilitando con los equipos, no una supervisión súper de micromanagement, sino que más bien trabajar por objetivo. Presencia de los jefes, es decir, que sean jefes disponibles, que atiendan el teléfono. Entendemos que las llamadas no son todas de trabajo, sino a veces para disponibilizar tiempo para otras tareas en esto de la corresponsabilidad. Y ese es el cuarto punto y final, tiene que ver con la preocupación con la familia. Eso fue muy valorado, y adicionalmente con mantener conciliación, trabajo, familia, bueno, tiempo libre, pero... Eso fue finalmente lo más valorado, la conciliación del tiempo. Yo te diría que es la preocupación de que no solamente es el tiempo para trabajar, sino que estamos en un contexto en el que amerita medidas... Hay que hacer de todo dentro de las funciones Así es. Eso es un trabajador. Perfecto. Eso Contigo, Jorge. Es lo que te podría contar. Gracias, Piero. Jorge. Voy a hacer para redondearlo bien corto, preciso. Bien breve. En el fondo, lo que
me voy a tomar un poco de Giampiero. Para nosotros el tema del liderazgo, de acercarnos en el fondo, de estar ahí donde como se dice coloquialmente, donde las papas queman, es algo que se ha valorado harto, el espacio de conversación, ya sea a través de este medio o in situ, recordando obviamente lo del tema de los protocolos, donde cada uno también se va haciendo partícipe de generar estos protocolos, de ir haciéndolos flexibles, un poquito más dinámicos, y han tenido resultados. Eso, por la logística nuestra, la distribución geográfica, tanto de nuestras operaciones como de la gente, que el grueso de nuestras personas no está en ciudades, está en pueblos. Yo creo que lo que ha sido más valorado en el fondo y pudimos levantar es la posibilidad de acercarlos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿ya? Entonces, cada cambio de turno para nosotros es un despliegue igual logístico no menor, porque, como les digo, estamos en distintas regiones y tenemos que trasladar a todos para que lleguen, en este caso, a sus trabajos y a las casas. Y el tercer punto yo creo que es apuntar, y me sumo al resto también, más allá de lo del trabajo. Generamos, por ejemplo, simulacros, donde ahí teníamos algunos palos blancos, donde para hacer el manejo de emociones de los líderes, en este caso, o mandos intermedios, cómo gestionar a las personas, porque informar que un colega tiene COVID es como tirar una bomba. Y los protocolos, ¿a dónde fallan? Cuando no gestionamos bien estas emociones, nos asustamos, nos ponemos nerviosos, nos queremos quedar en el cerro, nos queremos ir por nuestros medios. Entonces empezamos a trabajar, a apuntar en eso, y después en la otra preocupación, porque nos dimos cuenta que la gente, si teníamos un caso positivo, que hemos tenido muy poco, y las pillada esta noticia en el cerro, no quería bajar, no quería ir a sus casas por miedo al contagio. Entonces, ¿dónde pusimos el ojo ahí? En apuntar a cuáles son los protocolos en caso de contagio. ¿Qué tienen que hacer en la casa? ¿Cuál es el cuidado? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué hacer si tiene o no tiene el espacio para aislar a la persona? Etcétera. Y eso creemos que es lo que en el fondo más se ha valorado junto con estos convenios que había mencionado en la pregunta número 1 también. Gracias, Jorge. Rodrigo, preciso, corto, preciso, porque estamos justo más o menos pasados. Sí, estamos justo en el tiempo. No, mira, yo te resumiría efectivamente que lo primero que valora nuestra gente es que los cuidáramos de forma autónoma, inmediata, y que efectivamente se hace carne y realidad nuestro lema, que las personas son lo más importante. Segundo, que los mantuviéramos informados, y como decía también Giampiero, la comunicación bidireccional es súper relevante, porque una cosa es que tú emitas comunicados y que entregues información informando, valga la redundancia, acerca de cuáles son estas medidas, pero otra cosa es recibir la información de cómo efectivamente esos comunicados están siendo capturados por la gente y están efectivamente siendo internalizados en sus protocolos, tanto en el trabajo como también en sus casas, pensando en esta cosa de la conciliación de vida familiar. Yo diría que el tercer punto es la flexibilidad. Es como efectivamente tener jefes que son flexibles, empoderados, pero que también efectivamente ayudan a tomar las decisiones para que esta presencia, este liderazgo que fue bien percibido en nuestra organización sea inmediato y que no sea que efectivamente muy aletargado, ¿cierto? En que baje un direccionamiento desde el comité de gerencia o el comité de crisis hasta que llegue al último trabajador. La flexibilidad y la velocidad, ¿cierto?, en la comunicación y en la presencia del líder fue muy relevante. Nosotros igual tuvimos una encuesta durante este año, también decidimos hacer globalmente una encuesta, que es nuestra encuesta de engagement, y te diría que todas estas hipótesis que te estoy comentando fueron corroboradas también en la percepción de nuestra gente. Nosotros subimos como nunca 10 puntos porcentuales en la percepción del liderazgo. Por tanto, yo te diría que gran parte del hecho de la continuidad operacional, pero no solamente la continuidad operacional como tal, sino también en esta continuidad psicológica de la persona adscrita a su trabajo y presente en su trabajo, se debe principalmente a la acción del líder. Y creo que eso fue tremendamente fundamental en nuestro proceso. También tenemos bastante gente trabajando en transformación digital y en transformación relacionada a lo que es el teletrabajo, y también estas personas valoraron efectivamente que muchas de las dinámicas que teníamos en general, nosotros tenemos varias dinámicas de diálogos de desempeño y cosas bien estructuradas en torno al trabajo de los equipos, pudiera mantenerse de forma virtual, con ciertas pautas, con ciertos lineamientos, ¿cierto? Y eso también lo valoró mucho la gente, que tuvo que hacer modificaciones, por supuesto, pero que gran parte de la esencia cultural, por así decirlo, que yo discrepo un poquito con nuestro relator anterior, porque yo creo que ha sido también para nosotros una tremenda oportunidad para poder reforzar y ver empíricamente si la cultura que queremos, que es tan potente
potente, se transforma en un factor protector de la organización. Yo te diría que en Inchelam eso es una realidad. Nos transformamos en nuestra cultura, ayudó mucho a que saliéramos fortalecidos de esta actividad, de este proceso tan inusual, o esta forma de operar tan inusual, y que hiciéramos carne en uno de nuestros valores, ser imparables. Muchas gracias a todos por su participación en este destacado panel. Agradezco que hayan podido reforzar, en el fondo, compartir las buenas prácticas con nosotros, ya que en el fondo el corazón del círculo y el corazón de IRAE es justamente esto. Invitamos también a más empresas quienes quieran compartir con nosotros las buenas prácticas, que se sumen al círculo, que comiencen a participar, que se unan a IRAE, ya que en el fondo es realmente súper útil. Así que muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gianpiero, y ya estaremos en un próximo evento, una próxima conversación todos juntos. Gracias a ustedes por el espacio. Excelente, muchas gracias. Cariño a todos, saludos.